la conferencia está a cargo de Isaac Zúñiga con el tema Teoría de la Memoria Organizacional. Bueno, muchísimas gracias. Tienes el micrófono apagado, Isaac. No te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Te escuchamos ahora Felicitaciones. perfectamente. De Bueno, nuevo, tienes 20 minutos para la presentación y muchas luego daremos gracias. paso a las preguntas. Bueno, Adelante. gracias. Bueno, es un placer presentar en CLADEA 2020. Presento efectivamente teoría de la memoria organizacional. Bueno, yo soy peruano, sin embargo, estoy actualmente en Suiza desarrollando un programa de movilidad internacional con el doctorado en la Universidad de Zurich. Estoy desarrollando también y tengo el apoyo del profesor Claudio Tessone, que es mi supervisor acá. Bueno, también en el doctorado de la Universidad de Lleida y estoy relacionado como profesor también en la maestría de agronegocio de la Universidad de San. Bueno, y he utilizado algunos instrumentos también de mi consultora Escuela Innovadora del Perú. En este contexto voy a comentarles que definitivamente este contexto de la crisis mundial nos ha afectado tremendamente a todos y de alguna manera, no sé si por así decirlo, por suerte, a nivel de investigación, pude iniciar la investigación y recabar, digamos, el impacto que pudo haber tenido esto en el tema de la neuroeconomía o la forma de comportarse de las cooperativas. Me llamaba muchísimo la atención los resultados que podían tener cooperativas peruanas, comparándolas con cooperativas en España, por ejemplo, donde tenía un desarrollo muy fuerte el cooperativismo, hablamos de cooperativas de 100 años, ¿no? Y cooperativas como en Suiza, donde cooperativas como modelos como Coop, por ejemplo, son modelos integrados, no tan diversificados como en España, pero tienen alta productividad. Entonces, bueno, este contexto de crisis mundial, como les digo, fue un tema interesante para analizar. Efectivamente, actualmente la crisis ha impactado en una caída del PBI muy fuerte en muchos países desarrollados. De hecho, hay muchas empresas que se han declarado en quiebra. Y esto, de alguna manera, ha representado analizar cómo han reaccionado los líderes frente a estas empresas o a este sistema de cambio. Es decir, hay empresas muy fuertes financieramente, donde me llama la atención que han quebrado, y de alguna manera esto un poco da pie a pensar que no solamente depende de la situación financiera, básicamente el salir de las crisis, sino también de qué tan fuerte está la relación entre el líder y los grupos organizacionales. Esto contextualizando ya al tema cooperativo, es donde he podido analizar y un poco profundizando en el comportamiento y en la forma de pensar. Hemos tomado como referencias en la revisión de literatura la criticidad autoorganizada de Carl Friedman, donde menciona el cómo funciona el cerebro cuando se enfrenta a la crisis y cuando pues opta por la sabiduría, cuando conoce las respuestas, pero cuando no es así, pues tiene una opción de aprender. Y esto menciona Carl Friedman en su teoría de criticidad autoorganizada, como la capacidad que tiene el ser humano de plantearse hipótesis constantemente y también el caos constantemente para poder aprender de forma continua. Esto pues tiene muchísimo que ver con lo que menciona también Peter Senge en su aprendizaje permanente, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene el ser humano de estar dispuesto al aprendizaje continuo, permanente, ¿no? También profundizado en este estudio de Windows of Crows in the Own Mean el profesor Ranaud y Lawrence, donde plantea que la innovación o la influencia social influye en la sabiduría de las multitudes. Y esto un poco él lo presenta como la cantidad digamos, de influencia social, es decir, en la medida que se suma de forma agregada más debería sumarse más cooperativistas o más miembros a la organización, estas deberían responder de mejor manera, ¿sí? Sin embargo, luego la antítesis de este planteamiento es justamente el artículo muy interesante de Paulin Moradiev y Claudio Tersone, que es mi supervisor, también aquí en la Universidad de Zúrich,
Y este planteamiento es una antítesis del anterior, que plantea que no necesariamente la influencia social o la cantidad de personas dentro de una cooperativa va a poder resolverla, va a poder hacer más eficiente, sino va a depender mucho de la configuración y la diversidad y la precisión, es decir, de la capacidad de las personas que ingresan al grupo cooperativo. Bueno, esto tiene muchísimo que ver con el siguiente artículo, bueno, el planteamiento que incluso da Claudio Ortezone, la diferencia entre sabiduría colectiva e inteligencia colectiva. Sabiduría colectiva, efectivamente, planteando como la suma agregada de las personas que van entrando a la cooperativa, pero inteligencia colectiva es la capacidad de responder, de adaptarse. Menciona y se plantea esa diferencia. Bueno, les comentaba la coincidencia con el profesor Michael Cook, que plantea que ha desarrollado un artículo maravilloso en Sustainable respecto a la longevidad de las cooperativas americanas, y él plantea una característica fundamental en estos grupos cooperativos, es decir, la capacitación de las directivas. Es decir, en la medida que las directivas sean más capacitadas y a más diversidad, de alguna manera las cooperativas serán más eficientes, pero también aquellas que plantean proyectos de dependencia van a lograr ser mucho más longevas. Bueno, estos son artículos que se han revisado en la literatura y, por supuesto, se ha encontrado la siguiente brecha a nivel de lo que plantea Peter Senge. Es decir, las organizaciones aprenden, efectivamente, aprenden en un contexto permanente, en un contexto normal, continuo, cotidiano. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos frente a lo que ha pasado con el COVID-19, que nos ha planteado situaciones aceleradas, cambios muy fuertes, muy constantes y además muy abruptos, ¿no? En los que han tenido que pues responder los líderes y también responder sus grupos organizacionales. Entonces, en ese contexto no sabemos si realmente se podría plantear que el tiempo es un poco corto para poder aprender. Entonces, no necesariamente el aprendizaje podría ser el factor importante para que estos grupos estas empresas puedan tener éxito. Entonces, se planteó el siguiente marco teórico, en el contexto de la innovación abierta, es decir, la digitalización que tendrían que enfrentar como proyecto las cooperativas agroindustriales. Y en este contexto de innovación abierta, pues hay una capacidad de captar tecnología del exterior, captar tecnología del interior. A nivel de captar tecnología del exterior puede haber un cambio acelerado, ¿no? Que es lo que han tenido que enfrentar, ¿no? Frente a este caos. Y frente a este concepto se ha planteado como una forma, como un comodín, de alguna manera, para, por así decirlo, para poder resolver. Los líderes han planteado lo que es memoria, hemos planteado el concepto de memoria organizacional, es decir, la capacidad de engagement que va a tener el líder con sus grupos organizacionales en el tiempo a nivel inconsciente, es decir, que a nivel inconsciente hay ciertas competencias holísticas que se comparten en el tiempo y que si el líder las toma en cuenta, debería poder resolver los proyectos con el apoyo de las bases, es decir, tener un riesgo corporativo bajo, aun cuando se encuentra en situaciones de crisis, ¿no? Este es el planteamiento. Bueno, este contexto también plantea un artículo que se presentó en la MDPI, lo presentamos en el Proceedings de la MDPI en el 2019, y planteaba 15 factores y competencias holísticas que el profesor Javier Ferraz y Fran Ponti en su libro Pasión por Innovar las habían considerado, pero también se agregaron dos que son búsqueda de reconocimiento y búsqueda de mejora de vida. ¿Y esto cómo impacta en la innovación holística? Estas competencias holísticas, es decir, aquellas que se encuentran relacionadas con el lado inconsciente, más inconsciente del cerebro, son las que se han medido. ¿Para qué? Para plantearse, se plantea poder calcular el riesgo operativo digital y la brecha digital de las cooperativas como proyecto, ¿no? Y sobre todo, para calcular este riesgo operativo digital y brecha digital, se ha planteado una metodología que es la metodología holística de innovación abierta, tomando en cuenta esta teoría de aprendizaje organizacional. Bueno, frente a esto, se ha planteado la posibilidad de calcular con esta metodología de innovación abierta, el riesgo operativo digital y la brecha digital en la cooperativa agroindustrial ACEPAT, que es de Perú, donde sí se tienen resultados. Tenemos resultados desde el año 2018. Y bueno, se ha planteado en la metodología un estudio no experimental, probabilístico, longitudinal y correlacional multivariante, ¿no? Con 72 preguntas, utilizando justamente este cuestionario de 72 preguntas que operacionaliza básicamente las 16 competencias holísticas, las mide en cada una de sus 72 preguntas, y se ha utilizado un instrumento que es el test de coeficiente de innovación holístico, que se ha probado y que se ha puesto de manifiesto en la publicación de Proceedings en la MDPI en el
2020, hace poco que se publicó. Y bueno, este instrumento, actualmente virtual, es con el que se ha utilizado para poder medir de alguna manera en escala de Likert, donde 1 es bajo y 5 es muy alto, las competencias holísticas de innovación abierta de estos directivos, y se ha podido encontrar pues, resultados interesantísimos frente a este tema. Bueno, se ha planteado primero, bueno, 6 empleados, 24 directivos, pero también se ha utilizado para medir los factores de emprendedurismo con otro cuestionario, que por eso la metodología que está planteándose acá, la metodología holística de innovación abierta, tiene 3 fases: la fase de inspiración, la fase de aprendizaje y la fase de adaptación estructural. En la fase de inspiración es donde se miden las competencias holísticas de innovación en los grupos tanto de productores como directivos y empleados o funcionarios. En estos 3 grupos se miden el coeficiente holístico de innovación, que es donde se ha planteado y se han encontrado estos factores. Luego se han correlacionado y se ha medido el nivel de correlación en el tema de aprendizaje. Si se tiene alta correlación, pues se considera que hay memoria organizacional. Está fuerte esta memoria organizacional a nivel de correlaciones de estos factores de competencias holísticas. Y si no hay memoria, y si hay memoria organizacional, significa que hay bajo riesgo corporativo. Bueno, a nivel de las fases también se plantea la adaptación estructural, es decir, si hay evidencia de que hay proyectos de cambio digital en la cooperativa, y esto también se mide como riesgo de mercado, riesgo de infraestructura externa y riesgo de infraestructura interna. A nivel de las competencias holísticas, es decir, en la primera fase de inspiración, se ha medido o se ha tomado en cuenta el artículo de teoría del aprendizaje en cooperativas que se presentó en CIRIEC hace poco, acá en el CIRIEC 2020. Y bueno, este artículo lo que hacía era comparar los factores de emprendedurismo de los productores como en el campo, ¿no? Que forman parte de la cooperativa, pero están como productores, y de alguna manera las competencias holísticas de los productores como directivos. Y se han encontrado básicamente cuál de ellos son más fuertes a nivel de estos dos grupos. Efectivamente, el resultado nos arrojó que pues hay una correlación de 0,92 muy alto en algunos factores de competencias holísticas, que ya lo vamos a mencionar, no son todos, son algunos de ellos, y que han presentado pues un factor muchísimo más fuerte de 0,92 en correlación de Pearson, que es bastante alto. Esta misma metodología luego se le agregó las competencias holísticas de los empleados o funcionarios, ¿no? Identificando cuáles de ellas, cuáles competencias holísticas eran las más fuertes. Por lo tanto, se comparó el grupo directivo con el grupo de los empleados o funcionarios, ¿no? Y se encontró cuáles competencias holísticas a nivel de directivos y de funcionarios eran más altas. Como resultado de todas estas correlaciones entre grupos de productores, grupos de directivos y grupos de empleados, se encontró que el grupo más fuerte y más correlacionado a nivel, obviamente, seguramente era muy razonable que esto ocurra, 0,92 era muy alta correlación entre productores y directivos, es decir, pensaban muy parecido. Sin embargo, a nivel de directivos y empleados, pues la correlación bajó a 0,58. Por lo tanto, se tomó una correlación promedio de 0,75 de Pearson entre estos dos grupos, y se ha tomado en cuenta que dado esta correlación de Pearson medianamente alta, resulta siendo un riesgo corporativo bajo, memoria organizacional alta, y esto manifiesta definitivamente porque la cooperativa CEPAT en el tiempo no solamente ha tenido cambios organizacionales, siendo asociación, ha salido básicamente asociación en el año 98 frente a problemas con el terrorismo, contra de narcotráfico en la zona, pues los agricultores se asociaron y formaron la asociación, pero no se quedaron ahí, sino que en el tiempo, al 2018, se han convertido ya en cooperativa, y no solamente se quedaron como cooperativa, sino que se han convertido en un modelo híbrido ya al pertenecer y al formar parte, ser la principal accionista de Oleaginosas del Perú, que es una SA, que transforma la palma aceitera en aceite. Entonces,
Obviamente esto demuestra la capacidad de emprendimiento que tienen estos productores y estos cambios que han podido tener en el tiempo como organización. Efectivamente, ya cuando se han medido las competencias holísticas, se han encontrado que algunas de las competencias son más fuertes que otras, pero notoriamente ha destacado búsqueda de mejora de vida entre el grupo de productores y el grupo de directivos, y ha destacado la competencia holística, búsqueda de reconocimiento entre lo que son directivos y empleados. A nivel de riesgo corporativo se ha identificado como bajo, riesgo operativo bajo, porque existe memoria organizacional, evidentemente, y a nivel de riesgo de infraestructura, pues se ha encontrado evidencia de que existe medianamente riesgo de infraestructura externa, es decir, se adopta tecnología del exterior, riesgo de infraestructura interna, se promueve alguna tecnología desde el interior, pero no se ha encontrado página web, por ejemplo, no se ha encontrado plataforma para trabajo colectivo, por lo tanto, esto demuestra que hay un riesgo de infraestructura de mercado alta. El promedio es un riesgo, digamos, operativo digital de 4,3, que es un riesgo medio. Por lo tanto, se ha calculado riesgo operativo digital y la brecha digital de 2,1, con lo cual se cumple la hipótesis 1. Sin embargo, también podemos ver que hay una brecha digital importante entre lo que se plantea, que se ha calculado como riesgo operativo digital y lo que debería ser. Entendiendo esta memoria organizacional, que es el concepto nuevo que estamos aportando, que estoy aportando en el estudio, planteo situaciones de cambio abrupto, ¿no? Con el planteado por el COVID-19, que afectaría a las cooperativas industriales, ¿no? Sin embargo, el engagement a nivel de patrones neuronales dentro de los diferentes niveles de la organización en el tiempo, que le he llamado memoria organizacional, representaría una alternativa para el líder para realizar proyectos de cambio, de necesario cambio, por ejemplo, el digital, ¿no? Que esta cooperativa CEPAT, por ejemplo, va a necesitar muchísimo, y que deberían incorporar estas competencias holísticas en los proyectos, ¿no? Para generar apoyo, para tener un apoyo de las bases. Esto es una conclusión importante. Otra conclusión importante también es que en la medida que el equipo de las cooperativas esté presente la mayor participación de personal capacitado, es decir, que tenga la configuración de grupos que nos hablaba Claudio Terzone y Marodiev, y también el profesor Frank Schaefter, y también que está en coherencia con lo que plantea el profesor Michael Cook respecto a la capacitación de las directivas, es fundamental para que el concepto de memoria organizacional cada vez se fortalezca más. Sin embargo, ahí también discrepamos con lo planteado por este artículo de Renaud y Lorenz, donde plantean que la suma de personas a la cooperativa podría ser de alguna manera más sabia frente a las situaciones de problema. Esto no necesariamente fortalecería la memoria organizacional que se ha planteado como el aporte del estudio. En los lineamientos de la investigación, es decir, lo que tenemos como implicancia y para futuros estudios, hemos visto tres conceptos importantes: lo que es economía social, entendiendo que ya se tiene resultado de ACEPAT y cooperativa ACEPAT en Perú. También se ha tenido un acercamiento muy grande al participar en la mesa redonda de innovación, en la que ya se tiene en contacto con Bonaria, por ejemplo, que es una empresa cooperativa muy importante, una cadena de tiendas muy importante aquí, en España, y también la cooperativa CADI, que es una cooperativa muy también con bastantes tiendas a nivel de toda España. Y por otro lado, la cooperativa COP o Suiza, donde, hay una sola acá en Suiza, que está en todo Suiza y que tienen pues supermercados y que tienen proyectos muy innovadores, y siempre se están planteando, digamos, está incluida incluso dentro de posiblemente dentro de un blockchain. Entonces, se ha planteado la posibilidad de identificar la memoria organizacional dentro de cooperativas como ACEPAT, estas dos cooperativas españolas y la cooperativa suiza, para poder comparar de alguna manera, midiendo con el test de coeficiente de innovación holístico, cuál de ellas tiene mayor predisposición o mayor memoria organizacional o mayor predisposición a la innovación y sobre todo al desarrollo de proyectos digitales. Definitivamente este factor es sumamente importante poder medirlo, por tanto es el segundo factor que se ha considerado para futuros estudios. Y un factor muy clave, ya entendiendo y tomando como experiencia lo que se ha planteado en Cooperativa Suiza, acerca de la posibilidad de tener la incorporación a un blockchain,
y que esto reduciría tremendamente los costos de logísticos y los costos de transacciones en las cooperativas, sobre todo en una situación, en una idiosincrasia tan informal, tal vez como en Perú, donde el gran porcentaje del país es informal. El blockchain significaría un factor sumamente interesante y sumamente importante a tomarlo en cuenta. Por lo tanto, es interesante la predisposición que podría tener la cooperativa hacia ese sector. Bueno, dentro de la cooperativa CEPAT... Disculpa, Sí, te quedan 5 minutos. muy bien. Bueno, se han planteado diversos proyectos alineados siempre a la mejora de vida, el desarrollo de plataformas de trabajo remoto y el marketplace, que es básicamente sumamente importante, que obviamente no se encontró en la cooperativa ACEPAT. Bueno, algo de la bibliografía también, dentro de lo que se ha tomado en cuenta y se ha tomado, digamos, de alguna manera muy importante también el aporte de Effects of Social Influence in the Winds of Growth, que es el profesor Claudio Ortesone, y que ha aportado tremendamente al desarrollo del estudio. Muchísimas gracias. Muy bien, terminaste mucho antes de tiempo. Isaac, felicitaciones por tu investigación, muy interesante todos los temas que logran incluir en la misma. Por aquí en el chat, Jaime te hace un comentario. Jaime, adelante. Encantado, muchas gracias. Sí, buenos días. Tenía una ¿Qué tal, Jaime? inquietud. ¿Cómo estás? Hace referencia usted a un cuestionario de emprendimiento. Tenía curiosidad saber cuál es ese cuestionario y cómo está estructurado, qué aborda ese cuestionario de emprendimiento, porque hay muchos cuestionarios donde hablan de muchas cosas, entonces, relacionado a lo que está haciendo. Encantado, Jaime, muy amable por su consulta. Efectivamente, el cuestionario viene a ser el test de coeficiente de innovación holística, que aborda 72 preguntas que operacionalizan las 16 variables de competencias holísticas, que en realidad no las he planteado yo, sino las planteó Xavier Ferraz y Fran Ponti. Nosotros bueno, en mi caso solamente agregué 2 de ellas, mejora de vida y búsqueda de reconocimiento, y que este cuestionario ha sido de alguna manera validado con la publicación de Impacts, de la metodología de innovación holística que fue publicada por Proceedings de la MDPI en el 2020. Este cuestionario efectivamente es virtual y operacionaliza estas de 72 preguntas en escala de Likert, ¿no? Una cosita adicional. Sí. También hizo referencia a Peter Senge. Sí, a Peter Senge, sí. De aprendizaje. Sí. ¿Cómo incluyó las barreras de aprendizaje que Peter Senge plantea ahí dentro de su estudio? Bueno, definitivamente es clave el aporte que da Peter Senge, sobre todo referente a las variables de aprendizaje permanente. Sin embargo, cuando Peter Senge plantea las competencias de aprendizaje permanente, plantea un concepto sumamente importante que usted ha manifestado, que son los bloqueos cognitivos, los bloqueos emocionales y los bloqueos culturales, ¿no? Que plantea Peter Senge en su teoría del aprendizaje permanente. Estos han sido incorporados dentro de la estructura, si me permite llegar a la estructura de investigación con la que comencé. Aspecto afectivo, aspecto cognitivo y aspecto de comportamiento, que son las que se han incorporado para poder operacionalizar efectivamente lo que el profesor Peter Senge manifiesta. Sin embargo, estas competencias holísticas se ven afectadas justamente por el factor de estrés, ¿no? El estrés lo que hace, y él lo manifiesta en su teoría, es básicamente bloquear muchas veces en la fase de inspiración. Por eso, el estrés lo que hace es bloquear la capacidad creativa cuando no se tiene dominio. Por eso que en el planteamiento que he tomado como consideración para este test, plantea 3 fases importantes, que es, bueno, no es parte de este artículo, sino de un artículo anterior, que plantea 3 fases importantes para el aprendizaje, en la fase de inspiración, la fase de dominio y la fase de diseño conceptual. En la fase de inspiración, el estrés no tiene mayor injerencia para poder desarrollar la creatividad. Sin embargo, cuando uno ha logrado dominio, el estrés lo que hace es catapultar las competencias holísticas. Entonces, esto es lo que se midió
como un pretest y posttest, ¿no? Es lo que se planteó en este artículo, donde se tomaba en consideración efectivamente las variables del profesor Peter Senge en su planteamiento. Sin embargo, lo que hay que manifestar también que en el estudio, y es un poco el aporte también, el planteamiento de Peter Senge es tomando en cuenta un escenario de competencias de aprendizaje permanente frente a escenarios normales, ¿no? Sin embargo, fíjese lo que hemos tenido que enfrentar hace poco con el COVID-19 y muchas empresas no han respondido. Y yo diría que no han respondido no necesariamente por el aspecto financiero, sino han respondido por la capacidad de adaptación de sus con organizaciones. Empresas como muy grandes, hace poco se han declarado en quiebra y no creo que sean empresas débiles a nivel financiero, pero creo que la capacidad para llevar cambios rápidos a nivel de dentro de sus organizaciones tiene que ver muchísimo con la capacidad de aprendizaje, pero muchas veces hay un factor que no necesariamente va a ser el aprendizaje, sino tal vez es lo que aporta este artículo que he planteado, que yo le llamo memoria organizacional, es decir, la capacidad de estar relacionado a nivel inconsciente, desde las bases, ¿no? Con el líder. No es como un efecto de confianza, es como cuando el presidente va al Congreso y le dice, por favor, un voto de confianza. No necesariamente voy a estar de acuerdo con lo que probablemente el presidente haga, pero el presidente tiene que ejecutar las cosas, ¿no? Entonces, lo peor que nos puede pasar en situaciones de crisis es inacción. Y claro, siempre nos pasa la factura. Sí. Perdone si me extendí la respuesta. Y hay un poquito de tiempo, una inquietud más. Encantado. De todo su estudio, de todos sus análisis que ha hecho, ¿cómo despertar la creatividad e innovación en los líderes? Bueno, definitivamente la forma de despertar, y yo le agradezco esta pregunta porque, bueno, me podría extender, pero voy a resumir. Creo que es necesaria una revolución de la educación. Yo creo en una educación no académica. No nos podemos inscribir a una educación académica. ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con la India, por ejemplo? ¿Qué pasa con China? ¿No? Los emprendimientos, esto lo he hecho porque he hecho varios, digamos, experimentos ya en algunas de mis estudios acá, y he podido encontrar que hay una capacidad, una predisposición a la innovación. Y que el aprendizaje o la creatividad incluso se puede lograr desde sectores que uno menos lo esperaría. Podría encontrar aspectos muy creativos. Y esto no necesariamente tendría que ver con el nivel de capacidad técnica o académica que pueda tener los emprendimientos o los emprendedores, entonces, o los innovadores. Entonces, he desarrollado un concepto que le he llamado innovador emocional, es decir, la capacidad de innovar con la emoción, ¿no? Con la capacidad, con la pasión, y que esta pasión no bloquea, sino que muchas veces cuando se logra alcanzar el punto de dominio, esta pasión lo que hace es catapultar los emprendimientos. Capacidades como resiliencia, capacidades como aspecto creativo, como introspección, como búsqueda de creatividad, que Peter Senge que Fran Ponti muy bien las identificó en su libro Pasión por Innovar. Creo que son claves y son competencias muy importantes a tomar en cuenta, sobre todo en situaciones de crisis. Hay una necesidad imperante de transformar la educación. Es decir, creo necesariamente en una educación, una revolución de la educación. Es decir, enfrentarse hacia una educación más abierta, más holística, donde se formen competencias, ¿no? Y que esto definitivamente, creo yo, va a ser un factor clave para que nos preparemos a una nueva era, ¿no? Creo yo, estamos entrando a una nueva era que pues, nos toca la puerta a esta necesidad de revolucionar la educación. Muy amable, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Isaac, por tus respuestas y a Jaime en especial por preguntas tan interesantes. Sí, definitivamente. Todavía gracias. Tenemos unos minutos por si acaso hay alguna otra pregunta. Bueno, si no la hay, yo quisiera agradecerles a los dos, a Claudia y a Jaime, por la oportunidad de presentar Encladea 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaac, a ti por la presentación. Continuamos entonces con la última presentación de este track de innovación.
por favor, los investigadores del uso de las redes sociales en el trabajo se van preparando, por favor.